Hola, muy buen día. Bien, vamos a empezar este módulo y vamos a hablar un poco de lo que es la legislación sanitaria y la bioética. Vamos a ver la relación que existe entre estas dos disciplinas. Realmente nuestro módulo va a ver sobre las cuestiones normativas que existen para el caso de la telemedicina, pero como parte introductoria vamos a hablar de qué trata esta relación de la bioética y la legislación, cómo la bioética es parte del marco normativo en el ejercicio de la práctica médica, en especial en el servicio de la atención médica como tal. Entonces, partimos primero de que el derecho y la bioética son dos disciplinas diferentes, pero que están íntimamente ligadas. Por una parte, una definición clásica del derecho, pues un conjunto de principios, reglas, preceptos a que están sometidas las relaciones en toda sociedad y cuya observancia es de carácter obligado y no puede ser potestativo, es decir, se puede incluso imponer por la misma fuerza. En cambio, la bioética es un estudio sistemático de la conducta humana, pero a la luz de principios y valores morales. La bioética también es entendida como una ética aplicada a las ciencias de la vida. Ambas disciplinas van a estudiar y a normar la conducta del ser humano, uno a la luz de los principios jurídicos y otro a la luz de los principios éticos que nacen precisamente de la moral. Entonces, las dos convergen en el punto de proteger la dignidad del ser humano. Por una parte, el derecho garantizando que se respete su individualidad, su capacidad, su personalidad, y por otra parte, la bioética, el que se estudie esa dignidad como un ser humano y que por lo tanto merece un respeto en la misma norma como tal. Estas dos disciplinas, buscan proteger, decíamos, por una parte, la dignidad de la persona, su vida, su integridad, su libertad, su igualdad. A través de estos derechos o de estos bienes jurídicos, estas dos áreas van a buscar siempre proteger al ser humano desde una óptica distinta, pero finalmente las dos vienen a ser una parte del marco normativo de la atención médica. El derecho con una fuerza coercitiva y la bioética con una fuerza a la luz de la moral y de los principios éticos. Sin embargo, vamos a ver que en esta relación, como la bioética tiene un gran valor como una fuente normativa y como una disciplina que regula la conducta, el derecho le va a dar un valor jurídico para incorporarlo a la norma jurídica y de tal suerte que en las disciplinas para la salud, la bioética se va a convertir en un punto exigible porque sus principios se van a transformar en unas reglas jurídicas de carácter interpretativo. Por una parte, protegemos la dignidad del ser humano. Desde el punto de vista del derecho, la dignidad junto con los demás son derechos esenciales de la persona. Desde el punto de vista bioético, esos son valores que representa la persona y que por lo tanto necesitan de un cuidado especial. La dignidad del ser humano, el derecho a la vida, el derecho al respeto a su integridad física, psíquica, moral, el ejercicio de la libertad. El ser humano es libre por naturaleza y solamente su conducta es limitada por diferentes normas precisamente de conducta, entre ellas el derecho y también la bioética viene a limitar en cierta forma la conducta o el ejercicio de algunas libertades cuando puede haber un conflicto con las libertades de la otra persona. Y la igualdad, pues son derechos esenciales básicos y derechos que nacen precisamente para que de ahí se desprendan todos los demás derechos de los que va gozando la persona. Tenemos dos corrientes muy conocidas en la bioética, una de corte personalista, que se centra totalmente en el respeto a la persona, y otra que es la bioética principalista, nacida del informe Belmont, donde nos da 4 principios eh, en una obra que es la ética para las ciencias biomédicas,
y nos viene a dilucidar cómo poder analizar un acto sanitario que a la luz de estos principios justificaría la intervención. La biótica principalista nos habla del principio de autonomía, de beneficencia, de no maleficencia, de justicia. Pero primero veamos, ¿qué es la biótica personalista? Se centra en la persona y tiene también 4 principios. Una bioética a la que no se le ha considerado como una bioética laica. Un principio de protección de la vida humana. Tiene una protección casi absoluta la vida humana porque no permite actos de terminación anticipada de la vida, pero tampoco llega a permitir los actos de una obstinación terapéutica. Es decir, va a buscar que la protección de la vida se garantice en la mayor medida posible. El principio de totalidad o el principio terapéutico justifica las intervenciones en el cuerpo de la persona que le pudieran llegar a tener cierta afectación, pero que esa afectación es mínima en comparación con el beneficio que se espera. Es decir, podremos quizás llegar a una afectación de un bien jurídico para salvaguardar otro de mayor valor o por lo menos de la misma categoría para que se justifique esa asunción del riesgo. El principio de libertad y de responsabilidad me permite respetar la facultad que tiene el hombre de autolimitarse, de autodeterminarse, y esa libertad tiene que ejercerse con responsabilidad. No puede ser contraria a la razón humana porque entonces estaríamos atentando contra la misma esencia del ser humano. Entonces, siempre la libertad debe ser encaminada a garantizar esa autodeterminación, esa autolimitación de la persona, pero que la limitación puede encontrar un obstáculo en el momento, bueno, no la autolimitación, la conducta puede encontrar un freno, puede encontrar precisamente el límite en el momento que esté actuando en contra de la razón humana. Y el principio de solidaridad y subsidiariedad nos permite fortalecer las relaciones sociales. El individuo se debe a la sociedad y va a buscar en toda la medida a veces limitar sus propios derechos con el fin de salvaguardar la de los demás. Ahorita, en esta época de pandemia, pues ha tenido que restringir alguna actividad individual con el fin de garantizar la salud pública. Y por otra parte, tenemos los principios de la bioética principalista, el principio de autonomía que se reconoce prima facie para los pacientes, el que él puede decidir si acepta o rechaza un tratamiento, pero con una información previa para que el ejercicio de esa libertad realmente sea justo y sea adecuado, que la decisión que tome sea libre por haber tenido la información completa de lo que significa la aceptación o el rechazo a las medidas terapéuticas. El principio de beneficencia se encamina sobre todo al personal de salud. El paciente va a confiar en que el personal de salud va a buscar todo lo necesario para lograr su beneficencia. El principio de no maleficencia es no causar un daño, necesita una protección absoluta, y el principio de justicia, darle a cada quien el trato que merece. Respecto al principio de beneficencia y principios de autonomía, a veces pueden llegar a una colisión. Ahorita con el tema de este diplomado hablamos de la telemedicina. El hecho de ver al paciente a distancia no es una forma de alejarme del paciente o de poner una barrera tecnológica para que no pueda tener un contacto. Y no se trata tampoco de suplir la revisión física que en ocasiones requiere el paciente, sino que el principio o esta parte de la telemedicina se va a utilizar en bien del paciente para poder optimizar recursos, para poder abreviar el tiempo, para evitar traslados largos. Se puede utilizar en la medida que la misma tecnología no lo permita. Entonces, si el médico está proponiendo o se están llevando a cabo actividades de telemedicina, no es para alejar al paciente o para repudiarlo, al contrario, es para que en una forma mucho más rápida, pronta, se pueda tener un contacto con él, haciendo un uso responsable de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, bajo estos 4 principios se analiza y vemos cómo se va dando esa relación entre el derecho, porque finalmente estos principios van rigiendo la conducta del personal de salud. La estructura del estudio bioético tiene implicaciones en las normas jurídicas. Tenemos una esfera de microbioética
que nos va a ayudar a analizar los temas a nivel individual cuando pueden afectar solamente a la persona. A nivel mesobioético, las técnicas son y la tutela, los temas son de carácter grupal. Ya sale del individuo y empieza a involucrar un grupo. Y la macrobioética son temas global. Podríamos decir que una enfermedad se va, o la relación médico-paciente se va a analizar desde la microbiótica, un tema a nivel individual, pero a lo mejor nosotros estamos viendo que hay una elevación en la mortalidad materna y a lo mejor no se están haciendo algunas acciones pertinentes, no se está garantizando la autonomía de la mujer mediante una información completa, no se le está dando seguimiento puntual, no se le trata como una persona. Esos temas se podrían dilucidar en la mesobiótica, porque a lo mejor hacemos la identificación de personas que se van a ubicar en un grupo vulnerable y a esos grupos le damos cierta atención a través de la mesobiótica. Pero cuando rebasa totalmente a una sociedad y se convierte en un problema mundial, entonces su análisis va a ser desde el punto de vista de la macrobioética, que esto ahorita en la pandemia pues nos ha llevado a que las decisiones que se toman son en aras de proteger a toda la población y estamos bajo una aldea global cuyos problemas son comunes. Entonces, la macrobioética es muy útil para poder revisar estos dilemas que se pueden presentar ya a nivel global. Pero para que la norma bioética tenga una fuerza una fuerza coercitiva y una fuerza por la cual realmente podamos nosotros mostrar que es eficaz la bioética como parte de ese fuente normativo, lo que tenemos que hacer es positivizarlo. La bioética pasa de ser preceptos a la luz de la ética y que no tienen una fuerza para poderse imponer como obligatorias, se incorporan al orden jurídico a través de la figura de la positivización y formarán parte de la norma. Al momento que yo la positivizo, le doy una seguridad jurídica al paciente de que el médico va a actuar conforme a los principios morales y éticos. Le voy a dar una certeza al personal de salud que está actuando de manera adecuada y en aras de proteger los bienes del propio paciente. Entonces, al positivizarlo, permito que haya un marco normativo más amplio y que el principio a la confidencialidad, a la dignidad de la persona, a mantenerlo informado, que nacen de esos deberes éticos, se conviertan ahora en deberes jurídicos, porque la norma los incorpora mediante lo que es la positivización. Y eso me da pie a que existe el derecho sanitario, a que existe el bioderecho como disciplinas que emergen de la fusión, o más que de la fusión, del reconocimiento jurídico que se le hace a la bioética. Por eso sale el bioderecho, el derecho sanitario. Cuando la bioética se relaciona con la protección de la salud, el derecho sanitario es esa rama que estudia la protección de la salud desde el punto de vista jurídico. Entonces, surgen esas dos disciplinas como tal. En la regulación de la atención médica es muy difícil agotar todos los supuestos. Por estos autores, desde sus obras de la filosofía del derecho, particularmente el caso de Ross Coupon en el derecho norteamericano, nos habla de la necesidad de crear pautas, estándares, criterios éticos de estimación de la conducta, para que puedan ir regulando el comportamiento humano y cuando es imposible que un ordenamiento vea todos los posibles escenarios que se pueden presentar, como es el caso de la atención médica, entonces tengamos un estándar de atención. A lo mejor mi estándar de atención va a ser garantizar la confidencialidad en el flujo de la información y va a ser evitar que se convierta, a lo mejor se supla totalmente un ejercicio de una exploración física directa, armada, de la clínica tal cual al paciente, y se supla por esta atención que se va a dar a distancia. Más bien lo tenemos que empatar, que todas las bondades que nos da el estudio clínico, cómo nos podemos adaptar ahora para el uso de estas tecnologías, evitando traslados innecesarios, etcétera, de tal suerte que nosotros vamos creando una serie de reglas que nos van a hacer, van a tener esa función de decir hacia dónde va encaminado y se convierte en pautas, en estándares, en parte de lo que es
lo que conocemos como la Lex Artis. El bioderecho que se va a encargar de esa regulación jurídica, de estas nuevas tecnologías que aparecen, del avance biotecnológico, de los nuevos recursos de las tecnologías de la información y la comunicación que impactan en el ámbito sanitario, bueno, pues el derecho va a buscar una libertad de investigación limitada, donde el límite va a ser la dignidad de la persona, la libre experimentación, la intimidad individual, la confidencialidad, la supremacía de la dignidad humana, que es exclusivo del ser humano, y los casos que pudiera haber de indiscriminación genética. Estos se analizan desde el punto de vista bioético, a la luz de los principios éticos, pero desde el punto de vista jurídico adquieren gran valor, porque al momento que la norma jurídica reconoce a la bioética y la incorpora en su texto, en ese momento estamos hablando de que se va a convertir ahora en una rama jurídica o surge una rama jurídica que es el bioderecho. El avance científico, el avance tecnológico requiere de límites para no atentar contra la dignidad humana, para no cosificar al paciente. La norma jurídica contiene mínimos éticos. Por eso un principio del derecho nos dice, leyes in moribus vane, la ley sin moral es una ley vana. Es decir, las leyes se nutren también de la moral, porque la moral es de construcción social y va marcando la conducta que la sociedad va aceptando, ¿no? Entonces, para que le demos más permanencia y podamos en un momento dado garantizar su observancia, lo que hacemos es traspasarlo a la norma jurídica como una fuente importante de lo que es la moral. Y la bioética se va a sostener en tres pilares fundamentales: el aspecto ético, el estudio de la conducta a la, voz de a la luz de esos principios; el derecho como la disciplina, la rama, la ciencia que va a establecer qué es lo prohibido y qué es lo permitido. Y la biotecnología es el motorcito para que la bioética vaya creciendo. Entonces ahora, frente a todo este nuevo escenario de la telemedicina, estamos viendo que necesitamos regular desde el punto de vista bioético y a su vez desde el punto de vista jurídico los riesgos que pudieran llegar a implicar las nuevas biotecnologías para garantizar en todo momento la protección a la dignidad de las personas en su generalidad. Y esto es solamente un ejemplo de cómo a nivel internacional algunos instrumentos de contenido bioético se han transformado en normas, o más que normas jurídicas, se han transformado en criterios que están en la norma para hacer una buena interpretación. Entonces, al reconocerlas en el orden jurídico, algunas de estas, las hacemos exigibles totalmente porque ya existe el deber de atender lo que es la ley. Tenemos declaraciones universales a partir de la ONU, tenemos este convenio para la protección de los derechos humanos a la dignidad del ser humano, que es conocido en la Comunidad Europea como el Convenio de Oviedo, que no se ha podido implementar en nuestro país, pero que ha sido la Comisión Nacional de Bioética una impulsora porque contiene disposiciones muy útiles para proteger la dignidad del paciente en la atención que se van dando. Y estas son algunas de las normas jurídicas en el país que se relacionan con la bioética y con la medicina, y que ahora tendremos que hacer uso de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Con esto lo que vemos es que sí existe una relación entre la bioética y el derecho. Cómo la bioética nos va a ayudar a la regulación de aquellas conductas que pudieran representar un riesgo para la persona, que pudiera representar un menoscabo a sus libertades, es decir, para garantizar entre todo el respeto como tal. Entonces eso pues obviamente se va dando en los diferentes textos normativos. Entonces esta es una parte introductoria de lo que se refiere la relación que existe entre la bioética y el derecho. Disciplinas diferentes, si bien podemos distinguir, no necesariamente debemos de separar. Van unidas en la protección de la dignidad. Esto sería la parte introductoria. Veríamos después algunos puntos importantes sobre cómo las nuevas tecnologías y su acceso representan ahora también un derecho humano como tal. Agradezco mucho su atención y espero sea de utilidad e interés esta pequeña plática. Muchas gracias.